Vamos a esperarnos un momentito a que se enlacen sus compañeros. Sí, el día de hoy vamos a continuar con el cálculo del estribo. Lo estamos haciendo por metro lineal. Sí, vamos a terminar de calcular todas las acciones que están involucradas. Ya calculamos ahorita peso, la super peso propio. Bueno, estábamos calculando peso propio, frenaje, fricción. Vamos a continuar. Ok, la última clase que nos quedamos, estábamos viendo la sección transversal del estribo. Y entonces estamos ahorita bajando cargas a nivel de desplante de este estribo. Obviamente nosotros lo desplantamos según las recomendaciones del estudio de geotecnia. Y entonces les voy a presentar, ¿sí están viendo la pantalla? Sí, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, ok. Voy a Sí, profe. presentar el archivo en Excel. Y aquí nosotros tenemos nos quedamos aquí. Hemos determinado nosotros la fricción, frenaje, y estábamos haciendo lo de la figura. ¿Sí? Entonces, lo de la figura era esta, la que nosotros tenemos, donde la primera área, que era esta, a ver, déjenme que las propiedades. Perdón, estoy en otro lado. Aquí. Correcto. Entonces, nosotros teníamos aquí la primera parte que era el diafragma con un área, era esta. ¿De qué altura era nuestro estribo? ¿Se acuerdan? Creo que era, no, esta no. Si no era esta. A ver, permítanme. Perdón, estoy buscando el estribo que estábamos trabajando. Creo que era este. A ver, déjenme ver. ¿O era este? Ok, ya lo encontré y no es el que estábamos haciendo.
Nuestro claro era un claro de 40 metros, ¿verdad? Sí. Sí, profe. ¿Y eran cuántas 36. traves eran las que analizamos de la superestructura? Eran 36, sí, claro, profesor. 36. Entonces estamos hablando de este claro, Sí, 36. Y por consiguiente, este era nuestro estribo. Ahora déjenme nada más checar aquí una dimensión. Profe, dice un compañero que si lo puede dejar entrar, por favor. Sí, claro que sí. A ver, permítanme tantito. Ok. Ahorita, permítame tantito. Ahorita le permito la entrada. Sí, gracias. Ok. Es este el que nosotros estábamos analizando. A ver, permítanme. Déjenme darle acceso. Correcto. Listo. Ok, me regreso al archivo de AutoCAD y me regreso al archivo de Excel. Entonces, nosotros teníamos este estribo, el de 36 metros, en los cuales nosotros el estribo lo dividimos en varias secciones, llegando hasta la número 12. En este caso, nosotros tenemos que agregarle 2 renglones más para tener la situación de la tierra que nosotros tenemos. Todavía nos hace falta calcular a nosotros la situación de los empujes. Yo espero que nos alcance el tiempo para calcular todo esto, ¿sí? Quedamos que estamos hasta el 14 y a partir del 9 quedamos de que era la tierra. Vamos a ponerle en color verde. Correcto. Aquí está. Nosotros tenemos aquí la figura. Y entonces la figura 1, que es el diafragma del estribo, tiene un área de 0.815. Luego nosotros tenemos el área 2. El área 2 es el banquito. Aquí lo tenemos y tiene un área de 0.1256. Y luego tenemos nosotros el área 3, que es precisamente el cabezal, con un área de 1.80. Y luego tenemos nosotros que es el cuerpo del estribo, lo que está conteniendo atrás los terraplenes, que es esta figura con un área de 7.3401. Y luego nosotros tenemos en la parte de abajo que es la zapata. La zapata que nosotros definimos que es la figura 5, que es esta que tengo aquí, ¿no? Esta no. Sería esta, tampoco. Esta. Con un área de 0.6. Y luego tenemos el área número 6, que es prácticamente la zapata, el área de la zapata, que es 6.3. 6.3. Y luego tenemos nosotros el área, perdón, el área 7, que es un triángulo. Este triángulo que es este que yo tengo aquí, con un área de en 0.575. Y luego tengo el área del otro triángulo que está en la parte frontal, que es este, que tiene, no, este no. Esta, que es 0.7. Ok. Y todo esto va a tener un peso específico de 2.4 porque es concreto. Lo vamos a poner este valor con signo negativo para que cuando lo multipliquemos por los pesos que van a estar
girando en sentido opuesto a las manecillas del reloj para tenerlos negativos, porque los empujes que nosotros vamos a obtener van a estar girando en el sentido de las manecillas del reloj. Y aunque son efectos de momento, estos se van a tener que sumar algebraicamente, porque estamos tomando con respecto al punto A. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Este es con signo negativo. Profesor. Y todo esto lo copiamos y lo llevamos a todo lo demás con signo negativo. De igual manera, también el peso específico del terraplén que se encuentra en la parte de atrás, también lo vamos a agregar con signo desde la figura 9 hasta la figura 14. ¿Correcto? Nosotros vamos a tener momentos, que es el producto del peso por metro lineal por su peso específico. Esto es gamma. ¿Sí? Está dado en ¿qué? En toneladas por metro cúbico. ¿Alguna duda? Vamos a ponerlo en paréntesis. Correcto. Esto va a ser gamma. Vamos a darle un poquito de espacio. Buenos días, profe. Disculpe, dice una compañera que se la puede dejar entrar. Sí, claro, por supuesto. Ahorita permítanme. Estas son áreas. Ahorita permítame tantito. Ahorita que termine de escribir, con todo gusto. Vamos a centrarlo. Gracias. Vamos a ver. Ok. Nos quedamos en la figura 8. Vamos a hacer la figura número 9, que es este rectángulo con un valor de 4.1974. Y luego tenemos el número 10, que es este, con un área de 2 metros. Y luego tenemos nosotros el área número 11, que son 14.0685. Y luego nosotros tenemos el área 12, que es un triángulo, que es este que yo tengo aquí, este triangulito, que tiene un área de 0.575. Y luego tenemos del otro lado, que es la número 13, que es este, que es un rectángulo, que tiene un área de 4.0098. Y por último, tenemos este triangulito, que es el número 14, con un área de 0.7. Entonces vamos a determinar todos sus pesos. Y al final vamos a determinar la sumatoria de todo esto, ¿sí? Entonces, hasta ahorita hemos bajado un total de 84.695 toneladas. Esto es el peso. Está dado en toneladas por metro.
¿Sí? Y entonces, esto también lo centramos para que se vea bien la memoria de cálculo. Y ahora nosotros vamos a sacar los brazos de palanca. Estos brazos de palanca van a estar referidos todos al punto A. Entonces vamos a marcarlos como A. Vamos a marcarles como el punto A como su índice y esto va a estar en toneladas metro por metro. Me faltó la T. Ahí está. Y en este caso vamos a marcar la A como su índice. Para que ustedes recuerden que estamos tomando los valores con respecto al punto. Ahí está. Con respecto al punto A. Entonces me voy a regresar a la figura y vamos a determinar los diferentes brazos de palanca. En este caso, déjenme quitar este cuadro de diálogo y vamos nosotros a determinar todos los pesos que va a estar de aquí de en medio hasta el punto A. Entonces podemos empezar en forma ordenada. Para la figura 1, que es el diafragma, tiene una distancia de 4.04. Y luego tenemos para la figura número 2, que sería la mitad del banquito, hasta la figura que tenemos aquí. Esta sería la figura 2. Para la figura 3 sabemos que está exactamente al paño y tendría esto, que sería la figura 3, 4 y 5. Entonces, pasemos estos valores. La primera sería 4.04, la segunda 3.44, la tercera 3.40, la cuarta también es igual, 3.40, la quinta es lo mismo, 3.40. Vamos a proponerlos a 2 decimales. A 2 decimales. Correcto. Y entonces vamos a sacar la figura de la número 6. El centroide de la figura número 6, nosotros tenemos que es aquí a la mitad, que tiene una distancia de 3.15. La figura número 6 tiene 3.15. Y luego con la figura número 7. La figura número 7 estamos hablando de un triángulo. Recuerden que de la base el centroide del triángulo es a 1/3 o a 2/3, dependiendo de qué lado lo estemos tomando. En este caso, el número 7 tiene una distancia a partir del inicio del triángulo hacia la parte A, tiene una distancia de 4 metros. Eso significa que B, que la base del triángulo son 2.30. Entonces nosotros tendríamos que para A serían 2.30 y del otro lado nosotros tenemos los 4 metros, ¿sí? Que es esta distancia que yo tengo aquí, 4. Entonces, la distancia que hay sería entre 3. ¿Sí? Esto lo encerramos en un paréntesis y le sumamos los 4 metros. Y entonces el centroide de esta figura son 70, 7 por 3, 24. Correcto.
lo limitamos a ¿cuánto? A 3 decimales, a 2 decimales. Ahí está. Y entonces el brazo de palanca sería este valor, ¿correcto? ¿Cómo sería para el siguiente rectángulo? El siguiente, que sería el número 8, tiene una distancia de, esta distancia que nosotros tenemos son 380. Entonces, de este lado serían 3.80 con una distancia de 0. Y entonces nosotros tenemos que serían 380, que es multiplicado por 2 y dividido entre 3, que son 2/3. Y entonces el resultado que nosotros obtenemos, que su brazo de palanca es 1.83. 1.86, perdón. También lo limitamos en cuanto a los decimales a 2 decimales, ¿sí? Y luego nosotros tenemos, ya terminamos nosotros con los elementos del propio estribo. ¿Qué significa ahora? Ahora vamos a determinar los brazos de palanca de la parte de atrás. En este caso tenemos la figura número 9. La figura número 9 tiene un centroide que sería a la mitad de este, perdón, aquí, con respecto a este punto, que sea en forma perpendicular. Y en este caso nosotros vamos a tener una distancia de 5.27. Si yo me regreso a la memoria de cálculo, estos serían 5.27, que seguiría la figura 9. El subrayado verde es para no perder de vista lo que son tierras y lo que es concreto. Para la figura número 10, su centroide sería este que está aquí. Este con respecto a esta. A ver, permítanme. Allí son 5.30. Y luego la figura número 11, que sería esta que yo tengo aquí. Que sería con respecto a este, serían 5.15. 5.15. Luego tenemos la figura número 12, que sería esta que yo tengo aquí.
que tiene un ancho de 230. Es la figura número 12. En este caso tendríamos que sería 2.30. En este caso nosotros tendríamos los 4 metros. Y entonces el centroide sería este valor que yo obtengo multiplicado por 2 dividido entre 3. Lo cerramos en un paréntesis y le sumamos los 4 metros. Aquí cerramos para que no nos marque una incongruencia matemáticamente. Y entonces lo redondeamos a 2 decimales. Normalmente algunos de ustedes cuando me presentan los cálculos me presentan con 6 decimales. Hay cross, no valen tanto la pena, ¿sí? Vamos con la figura número 13, que es un rectángulo. Déjenme que sería este que yo tengo aquí. Toda esta figura que es la figura número 13. Y entonces el centroide de esta que sería a este punto sería 1,40. Su centroide, no, perdón, no es aquí. Vamos a suprimirlo. Sería aquí. Correcto. Entonces, el valor que nosotros tenemos sería este que yo tengo aquí. Y entonces hacemos las multiplicaciones, los pesos que yo obtengo por sus brazos de palanca, que es la definición de momento. Recuerden ustedes que momento es fuerza por distancia. Y entonces nosotros tenemos ahora todos estos momentos. Todos estos momentos van a estar girando alrededor del punto B y que están dados con signos negativos. ¿Qué se nos va a oponer a estos elementos? Los esfuerzos debido, o más bien los momentos debido a que a las empujes de tierras que nosotros tenemos. Y entonces aquí tenemos la sumatoria de los elementos debidos al peso propio y al peso, el diafragma, todo esto. Al final nosotros vamos a hacer 4 combinaciones, que es el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3 y el grupo 7. Y que estamos revisando el elemento por metro lineal, ¿sí? En los 1280, que es esto. Esta es la distancia que nosotros tenemos. De aquí hasta acá. Estos son los 1280 que nosotros estamos revisando. Estamos tomando 1 metro de esa distancia. Ahora bien, ¿qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta calcular el viento de la
de la superestructura, ¿sí? Longitudinalmente. Este viento longitudinal en la superestructura es el área que nosotros tenemos del área que va a tener la estructura. Esa área debe de estar contemplada, el peralte, junto con los parapetos. Es una área hipotética, bueno, no tan solo hipotética, sino aproximadamente nosotros de los proyectos tipo que nosotros tenemos, lo voy a poner en color amarillo para que ustedes lo vean. El parapeto tiene 30 y 20 tiene 50 centímetros. Vamos a darle un offset de 0.50 y la pilastra tiene una altura de 30 centímetros. Eso significa que nuestro parapeto y nuestra pilastra tienen en total 80 centímetros, que sería la distancia que yo tengo de aquí a aquí. Ahí están los 80 centímetros. Pero estos 80 centímetros es la proyección de lo que es de la superestructura. Y entonces nosotros tenemos la sección transversal. De esa sección transversal vamos a suponer toda esta área, que es desde este punto hasta este punto que nosotros tenemos. La voy a poner en color amarilla para que ustedes la vean. Es toda esa área y toda esa área va a estar con un empuje perpendicular a esa área. Perdón, perdí. Déjenme regresar. Perdón, déjenme volver. No, está aquí. Ya la vi. Nada más se cambió de color. Toda esta área que nosotros tenemos va a tener la influencia del viento en forma perpendicular al área. Déjenme asurarlo. Déjenme seleccionar el área. No, pero no quiero esa. Quiero asurarlo. Con este. Con un color gris. Y seleccionemos nosotros el área. Vamos a darle un porcentaje un poquito más chiquito. Vamos a darle un 0.2. Ahí está. Toda esa área va a ser el empuje que va a estar el aire circulando en el sentido del cadenamiento. Y esa área que nosotros tenemos en la carga viva va a ser de 60 kilogramos por metro cuadrado. Y entonces nosotros tenemos, déjeme regresarme a la memoria, tenemos un área. Esa área nosotros la podemos calcular o proponer desde su base y altura o sacarla directamente de AutoCAD si es que ustedes lo manejan. Sí, vamos a ponerla a una cosa de este tipo, pero vamos a agregarle aquí los dos valores para que ustedes tengan la referencia. Tenemos que como B, vamos a ponerle B minúscula, que sería una altura de un ancho de 1280 y una H minúscula de 2.35. Entonces nosotros vamos a tener esta área con este peralte. Déjenme hacerlo más chiquito.
Ahí está. Y vamos a minimizarlo. A esta altura nosotros tenemos una altura de este punto hasta este punto de 260, perdón. Son estos 2.60. Y entonces estos son metros, metros, metros cuadrados. ¿Sí? Y todo esto lo vamos a alinearlo hacia la derecha. Que tendríamos nosotros así. Si nosotros determinamos el área con AutoCAD, tenemos nosotros lo siguiente. Estoy en clase. El área que nosotros tenemos son 233. Son los 260 por 1080. ¿Sí? Eso es lo que dio. Ahí está 33, 31, 31 o esta. No sé por qué no dio lo mismo. A ver, déjenme ver aquí. Los 80. ¿Sí? Tenemos esa área de 33 y nosotros vamos a aplicarle con un empuje de viento, con una presión que va a ser igual a 0.60 y estos van a ser toneladas por metro cuadrado. Y entonces, esta es la presión, vamos a ponerle presión. Del viento. Esta presión del viento es perpendicular. Este valor nosotros lo sacamos de las especificaciones. ¿Sí? Hago la aclaración, vamos a ponerlo con un color carne. Este valor de la presión viene dado en las especificaciones. Y entonces la presión total, vamos a ponerle ET, ¿sí? En el sentido longitudinal, vamos a ponerle una L mayúscula. Ahora traigo pulso maraquero. Esto lo vamos a ponerlo en el sentido, como su índices. Esta presión total sería el área que yo obtengo multiplicada por la presión por metro cuadrado. Y tengo una presión de 1.9968. Estas serían toneladas. ¿Con qué brazo de palanca nosotros tenemos? Vamos a ponerlo con B mayúscula para no confundirnos con la otra. Y entonces el área que yo obtengo es el centroide que yo tengo de esta área, que es este valor, con respecto al punto A, que es aquí abajo. Y tiene un brazo de palanca de 10.03. Entonces, el valor que yo obtengo aquí es de 10.03. Ese es el valor del viento en viento, no es de, sino en la
superestructura longitudinalmente. Ahora bien, tenemos que sacar también el viento en superestructura transversalmente. Este viento en la superestructura vamos a seguir teniendo lo siguiente. Vamos a tener una altura, aquí es pegar, vamos a tener ya no los 12,80, sino tenemos los 36 metros, en este caso son 18 metros, ¿sí? Que es la mitad, por la misma altura de 260. Y vamos a tener ahora una presión en el viento de 0,245. Esto lo pueden llegar hasta los 250. Vamos a ponerle 250. Y entonces vamos a tener un viento transversalmente total. Vamos a ponerle T mayúscula. Sí, de la superestructura. Estos dos valores los vamos a ponerlos como su índices. Sí, para irlos distinguiendo. Entonces tenemos el viento en la estructura longitudinal y transversalmente. Nos hace falta dividirlo entre los 12,80. ¿Sí? Y entonces nosotros seguimos teniendo el centroide de eso son 10,03. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que de esta longitud que nosotros tenemos del tramo, que es toda esta longitud de nuestra trave, la estamos viendo en el sentido, hagan de cuenta que ustedes separan aguas arriba o aguas abajo y ven así el desarrollo del puente. Y entonces la mitad del tramo, esta distancia que yo tengo de aquí hasta acá, voy a subrayar en color amarillo para que ustedes lo vean. Sí, esto va a tener una altura de un offset de 2,60. Es toda esta altura que yo tengo aquí. Y entonces esta área, que es la que yo tengo, va a tener la influencia. ¿Qué significa eso? El viento va a pegar en forma perpendicular al eje del puente. Es esta distancia que yo tengo aquí. Y entonces el área que yo estoy calculando es toda esta área. Déjenme ponerla en color magenta, en color amarillo para que la vean. Sí, es toda esa área. Y toda esa área lo que va a tener es una situación de una Schur, que sería todo esto. Ese es el área. Entonces, en toda esa área expuesta, nosotros vamos a tener que el viento va a pegar perpendicular a esa área, que es la fuerza transversal. Y entonces, esa es la fuerza que yo estoy calculando aquí. Sí, que son de 11,7 toneladas por metro cuadrado. Obviamente eso hay que dividirlo entre 12 para obtenerlo por metro. Ahora bien, una vez que hemos calculado el viento en la superestructura longitudinalmente y transversalmente, ahora tenemos que calcular también de la misma manera el viento en la subestructura longitudinalmente. Y el viento de la subestructura longitudinalmente es el área expuesta de nuestro elemento. Entonces, el viento va a estar dado en el área de la estructura, pero ¿hasta dónde? Hasta el nivel del terreno natural. ¿Eso qué significa? Significa que es esta el área que nosotros tenemos
que determinar. Lo voy a ashurar en color verde para que ustedes lo distingan. Y voy a determinar toda esa área. ¿Qué significa? Voy a tener este. ¿Dónde está el otro? Aquí está. Vamos a ponerle con un ángulo de 90. Y vamos a seleccionar toda esta área. Este es el área que va a tener de influencia el viento sobre nuestro elemento. Esa área es perpendicular a esa área ashurada. Y esa área ashurada tiene una altura de 5,68. Vamos a minimizar. Entonces tenemos nosotros esta situación. Es copiar y lo pegamos. Son con un ancho de 12,80 de 5,68. Y aquí el valor, en lugar de ser de 250, nosotros vamos a tener un valor de 0,200. Pueden tomar ese valor o de 195 kilogramos por metro cuadrado. Lo estoy redondeando a 200. Ya sea longitudinal o transversal, ese es el valor que le vamos a dar. Entonces, este valor que nosotros tenemos va a tener un brazo de palanca del siguiente, que va a ser de aquí de la mitad hasta el fondo, que va a tener un brazo de palanca de 5,83. El brazo de palanca va a ser 5,83. Correcto. Ahora, este valor también hay que dividirlo entre 12,80. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta el viento en la subestructura transversalmente. Y entonces el viento en forma transversal va a ser de la siguiente manera. Vamos a seguir teniendo nosotros los 200 kilogramos o 0,20 toneladas por metro cuadrado, pero ahora la figura que nosotros vamos a tener no es esta, sino esta que es en forma transversal. Y entonces nosotros podemos tener el área hasta abajo. Eso significa que va a ser desde este punto que yo tengo desde aquí. Déjenme ponerlo en otro color para verlo. Vamos a ponerle un color blanco, que va a ser el área expuesta. ¿Cuál va a ser el área expuesta? Podemos tomar este valor. Lo voy a poner en color blanco. Es toda esta área que yo tengo aquí, que va a tener un brazo de palanca desde aquí hasta abajo, que va a tener 5,77. Y su área es esta que tengo aquí de 10,2324. Vamos a tomarlo con dimensiones. Sería este valor de aquí a aquí es de 1,80 con una altura de 5,68.
Entonces el viento transversal, aquí nosotros teníamos, son de 5.68, no, era de 1.80 con 5.68 y con un brazo de palanca de 5.77. Ok, entonces tenemos nosotros el viento transversal de la super, viento transversal de la subestructura, igualmente el longitudinal de super y subestructura. Nos hace falta un concepto, dos conceptos más para terminar el viento, que es el viento carga viva, longitudinal. Viento, uy, aquí me faltó, viento, carga viva, longitudinal. Aquí el viento por carga viva en el sentido longitudinal se refiere en el sentido del cadenamiento. Y entonces ese viento está dado en los 12 metros, que es el ancho de calzada, que es en donde se va a mover la carga viva. Entonces, hagan de cuenta que ustedes van caminando por la carretera y exactamente en el ancho de los 12 metros, recuerden que son 12,80 menos 40 y 40, que es la guarnición. En esos 12 metros es en donde se va a mover la carga en forma transversal. O sea, va a ir en el sentido longitudinal, pero puede moverse en ese ancho. Y entonces nosotros tenemos que ese viento va a estar, otra vez. Déjenme hacerlo grande y lo copiamos aquí. Ese viento va a estar dado en los 12 metros. Pero aquí la carga viva ya no la vamos a hacer por área, sino por ancho, que es lo que dice la situación de la carga. Esa carga que nosotros vamos a tomar en el sentido transversal va a ser de 150, de 0.150 kilogramos. Pero esta dimensión o presión va a estar dado por metro lineal. ¿Qué quiero decir? Les voy a leer la especificación. Dice, ambas cargas deberán aplicarse simultáneamente. Carga de viento sobre la carga viva y trae 149 kilogramos por metro en el sentido transversal y en el sentido longitudinal 60. Y entonces este valor nosotros lo vamos a tener como 0.60, que va a estar multiplicando por esta longitud. Ese sería el viento en el sentido longitudinal. Eso también hay que dividirlo entre los 12,80. Por último, vamos a tener la carga transversal. Viento, carga viva, transversal. Y ese viento de la carga viva transversal vamos a darle nosotros un valor de 150. Aquí arriba estoy mal, me faltó un 0. Ok, son 60 kilogramos y aquí son 150 kilogramos. Pero no va a estar dado en los 12,80, sino en la mitad del claro. Es un claro de 36 metros, entonces aquí son 18 metros. Y entonces el brazo de palanca
que va a estar dado, va a ser transmitido a partir de la placa de neopreno. Y entonces, esa placa de neopreno que nosotros tenemos está dada a partir de esta altura que nosotros tenemos. Desde aquí hasta la parte de abajo, que sería esta longitud, que sería 8.77. Aquí son 8.77 y aquí sería 8.77. Correcto. Entonces aquí ya tenemos nosotros los elementos mecánicos debidos al viento. Ahora recuerden ustedes que ahora nos hace falta calcular los empujes de tierras, que es lo que también va a estar aplicando en cuanto al respaldo del estribo, los empujes. Para esos empujes, nosotros vamos a determinar a través de Rankine. Va a ser de tierra. Y entonces, de los empujes de tierras, nosotros vamos a considerar un empuje de 1.20 de altura sobre nuestro elemento. Déjenme presentarles el estribo en forma completa, que sería este elemento. Vamos a hacer una copia de este elemento. Ahí está. No. No. Vamos a hacer un contorno penline. Vamos a hacerlo en color no rojo, sino amarillo, para que ustedes lo vean. Penline, que sería este punto. Este sería nuestro estribo. Vamos a copiar este. Vamos a copiar aquí este valor. Vamos a copiar este y este que es nuestro estribo y la tierra. Lo vamos a poner de este lado. Y entonces nosotros tenemos aquí nuestro estribo. De este estribo que nosotros tenemos, en la parte de arriba vamos a poner una sobrecarga de 1.20. Vamos a darle un valor de 1.20 a partir de la superficie de rodamiento. Y entonces, en la parte de atrás, nosotros a partir de aquí hasta este nivel, vamos a tener esta es una sobrecarga de 1.20. Este valor que yo obtengo aquí, esta sobrecarga que le estoy dando de este sobreespesor, es por la carga viva. Y entonces, a partir de ahí, yo voy a tener un empuje triangular que va a estar dado en esta manera de aquí. Ok, va a estar así y aquí nosotros lo vamos a recortar. Déjenme separarlo para que no se vaya a confundir lo que es físicamente así. Nosotros vamos a tener un empuje debido a Terzagen de esta manera, en las cuales nosotros tenemos que calcular las diferentes presiones en los diferentes niveles. ¿Qué significa eso? De este nivel que yo tengo aquí, yo tengo que calcular esta presión que yo tengo a este nivel de aquí. Este valor yo lo tengo que calcular. Ese es uno. El otro valor que yo tengo que valorar para la revisión del diafragma sería aquí. Este sería el otro valor
del empuje que yo necesitaría analizar, que va a ser un empuje que este elemento que yo tengo se va a flexionar, entonces yo lo tengo que resistir colocando un acero en el respaldo del diafragma junto con un acero en la parte frontal del diafragma. Si yo tuviera columnas, yo tendría que calcular el esfuerzo provocado a este nivel. De tal manera que esto estaría en todo el respaldo del diafragma y la corona. Y a partir de aquí, si es que yo tuviera columna, sería 2 veces el ancho de la columna. Pero en este caso es un muro. Entonces lo estamos calculando por metro lineal. Entonces, para el análisis del muro, yo tendría que calcular el esfuerzo a este nivel de aquí. Correcto. Y el último valor sería el nivel del desplante, que sería todas las fuerzas que yo tendría que están actuando sobre el estribo. Ahora bien, del esfuerzo de la sobrecarga, que es 1.20, lo voy a poner en color azul, vamos a tener que esa influencia de 1.20 va a estar hasta una profundidad de 5 metros. Es un offset de 5 metros, que sería una cosa, ¿en dónde quedó? Aquí. Entonces, este esfuerzo de la sobrecarga va a tener esa influencia hasta ese nivel. Y entonces, a partir de aquí, voy a hacer una copia de este empuje, ¿sí? Que va a estar aplicado aquí. Entonces, la influencia de ese empuje va a estar hasta este nivel de la sobrecarga. Déjenme recortar. Va a estar hasta aquí. Y hasta aquí. Y entonces, este nivel que yo obtengo son a los 5 metros de la superficie de rodamiento hasta la influencia de este 1.20 que yo obtengo aquí. Le puse 1.20, debe ser 1.10. Déjeme estrecharlo. Sería hasta acá arriba. Este valor que yo obtengo es el 1.20 de la sobrecarga. ¿Sí? Ahí está el 1.20. Y la influencia que yo obtengo de eso es hasta 5 metros. A partir de los 5 metros es la situación que yo obtengo de los empujes. Entonces, esos empujes los tengo que calcular y tengo que ver los centroides de cada uno de esos empujes en el respaldo del estribo. Y entonces esos me van a provocar unos giros alrededor del punto A, que sería este. Y esos los vamos a tomar con signos positivos. Pero eso lo vemos la próxima clase. Entonces, voy a salvar el archivo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? Bueno, de esto les voy a mandar el archivo de AutoCAD y el archivo en Excel para que ustedes lo analicen y lo vean y vean de dónde estoy sacando yo los valores. Una vez que terminemos nosotros de analizar los empujes, entonces vamos a determinar el coeficiente sísmico. El coeficiente sísmico, yo les voy a pedir de favor que lean de la normativa lo que está relacionado al coeficiente sísmico. En este caso, nosotros hay que determinar el coeficiente básico. Y ese coeficiente básico hay que multiplicarlo por un factor de importancia y dividirlo entre una ductilidad. Y ese va a ser el coeficiente sísmico que vamos a aplicar. Y entonces, de ese coeficiente sísmico, nosotros tenemos que sacar las masas de este estribo
y multiplicarlas por sus distancias. En este caso, las masas coinciden con las áreas. A veces no coinciden, pero en este caso coinciden con las áreas. Y entonces vamos a tener el peso del diafragma con una fuerza sísmica, el tope, el cabezal, el muro, la zapata, que es 5, 6, 7 y 8. Con respecto a la Tierra no participa, sino nada más lo que es el estribo, que es la estructura monolítica. Y entonces hay que determinar el peso de la superestructura, el peso de la subestructura con sus brazos de palanca. Y entonces, ahora sí, ya tenemos, cuando terminemos eso, tendríamos nosotros todas las acciones que van a estar involucradas en nuestro estribo. Y entonces, terminando la determinación de todas estas acciones, entonces vamos a hacer las combinaciones de cargas, que es el capítulo que yo les pedí que ustedes leyeran. Sin embargo, para mí se me hace mucho más fácil y es exactamente lo mismo en la manera en que lo presentaban las especificaciones viejitas. En las nuevas especificaciones meten tantos coeficientes que hacen que las personas que cuando lo lean se hagan pelotas. Entonces, se los voy a explicar de una manera más sencilla para que ustedes entiendan la especificación de la normativa. ¿Sí? Entonces, muchos de los ingenieros que son contemporáneos a mí, normalmente nos gustan más las especificaciones antiguas porque son más claras. La normativa, aunque es una traducción de las AISTO y dicen exactamente lo mismo, como que se les revuelve el engrudo, entonces se les hacen ahí, apelmazan las neuronas. Pero realmente es exactamente lo mismo, ¿no? Eso lo vamos a ver, no sé si me alcance de verlo este año, si no, terminaríamos de ver esto regresando o saliendo de vacaciones o regresando a las líneas en curso, que es el 4 de enero. Entonces, ya más o menos les di un panorama de todo lo que estamos analizando. Ahora, todo